Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia. La vida de San Anselmo es un gran legado para nuestra Iglesia Católica. Luchó como filósofo y como teólogo sobre las herejías de nuestra Iglesia Católica. Defendió su postura sobre la presencia de Dios y todo lo que se hablaba que no estaba bien en la doctrina católica. Defendió hasta el punto que argumentaba con los grandes personajes de su tiempo, con los reyes, luchando la independencia de nuestra Iglesia Católica. Este hombre es una lumbrera para nuestra Iglesia. ¿Quieres aprender un poquito más de lo que hizo y de su historia y de su vida? Quédate con nosotros y ya regresamos. Qué alegría compartir con ustedes, hermanos y hermanas. Este es su programa, Esperando en Dios y la Santísima Virgen, que les siga encantando. Que la vida de estos hombres y mujeres nos arrastren hacia Jesús y nos ayuden a tener más fuerzas en nuestras vidas para decirle sí al Señor siempre. Es nuestra meta, encontrarnos unidos a Dios ya aquí en esta vida y, ¿por qué no?, pensar en la unidad de la vida venidera. Hoy les vamos a hablar de uno de mis santos favoritos, que hizo muchas cosas por la Santa Iglesia y que todavía hasta este día estamos teniendo grandes beneficios de su lucha. San Anselmo, un gran santo en el cual hoy les vamos a hablar. Pero para hablar de este gran santo, mis queridos hermanos y hermanas, no me encuentro solo. Siempre tengo grandes amigos y sacerdotes que vienen a acompañarnos. Hoy me lleno de alegría una vez más para darle la cordial bienvenida al Padre Luis Fernando Mejía. Padre, qué alegría de verte de nuevo. Muchas gracias, Padre. Y bueno, hoy en este día tan especial vamos a hablar, ¿verdad?, de esta gran lumbrera de la Iglesia, ¿verdad?, este doctor de la Iglesia, ¿verdad?, como lo tenemos tantos, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, pero San Anselmo también ha dejado un gran legado para nuestra Iglesia, un gran legado intelectual, ¿verdad? Entonces él, ¿verdad?, también va a enseñarnos a poder compaginar la fe y la razón. Padre, me gustó la palabra lumbrera. Explícanos. Sí, bueno, cuando hablamos de lumbreras de la Iglesia son aquellos hombres, ¿no?, que con su inteligencia nos dejaron un gran legado de teología, de filosofía, ¿verdad?, o incluso también pues de la vida espiritual, ¿no? Entonces, cuando se habla es algo que alumbra mucho, ¿no? Pues decimos lumbrera, algo que resplandece con gran fuerza, ¿no? ¿Todos los santos los podemos llamar lumbreras? ¿O? Sí, de alguna manera todos iluminan, ¿no? Todos nos han ayudado a iluminar, ¿no?, el camino, por supuesto, pues por medio de la luz de nuestro Señor Jesucristo, pero algunos de manera particular, ¿verdad?, a través de la ciencia, ¿verdad?, a través también del conocimiento. Cuando dijiste lumbrera, rápidamente vi estas velas que están aquí, dije, quizás algo así, ¿no? Algo que se distingue, algo que te lleva a ver la luz. Exacto. La luz, que es la verdad. Pues vamos a hablar, Padre, de este gran santo, San Anselmo. ¿De dónde viene este santo? Sí, San Anselmo nace en Aosta en 1033, es una región de Italia, y también dice heredero de un linaje noble. Con muchos santos en ese tiempo también, ¿verdad?, que él tenía la posibilidad de estudiar.
quiere decir que venía de una familia con posibilidades de darles estudio, ¿verdad? Dice, sus padres Gondulfo y Hermen Vega, ¿verdad? Nombres un poquito difíciles de pronunciar. Son nombres italianos, padre. Sí, Por eso a veces sí. quizás no podemos pronunciarlo. Pero a ver, un linaje noble, ¿verdad? Qué bonita palabra, ¿verdad? Que le dan a este gran santo de la familia de donde viene. Pues ya lo explicaste muy bien. Familias acomodadas, familias que eran muy respetadas, familias que quizás tenían dinero, la verdad. Y como tú ya lo estabas mencionando, tenían las posibilidades de estudiar, de mandar a sus hijos a los grandes colegios, a los más importantes de su época. Y me imagino que esto pasó con el niño Anselmo. Así es, ¿verdad? Aunque su padre no era tan creyente, ¿verdad? Dice, era un padre de su papá más bien, ¿verdad? Era muy, como decimos, pues le daba vuelo el hacha, decimos, ¿no? Pues, no era, ¿verdad?, una persona religiosa, pero su mamá sí, ¿verdad? Su mamá sí era profundamente religiosa y le enseñó a amar a Dios. Aún así, su papá, bueno, le dio la posibilidad de poder estudiar, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Le puso un tutor, ¿verdad?, que le enseñara, ¿verdad?, las ciencias, ¿verdad?, de ese tiempo, la filosofía, la literatura, la retórica, ¿verdad?, todas estas ciencias, ¿verdad?, de este tiempo. En el tiempo de San Anselmo era muy importante para los jovencitos o todos aquellos que estaban estudiando aprender lo que era la matemática, la filosofía, la retórica y estas cosas, ¿verdad? Muy, muy importante. ¿Por qué sobresaldría tanto estas materias en ese tiempo? Bueno, recordemos que todavía en ese tiempo está mucho la influencia, ¿no?, de Grecia, ¿verdad?, y de Roma. Entonces, claro que para sobresalir en la vida, como ahora también, ¿no?, es grandes universidades, ¿no?, es el prestigio, ¿no?, de dónde estudiaste, quiénes fueron tus maestros, ¿verdad?, en ese tiempo pues, era algo muy importante. Y además también la propia inquietud de Anselmo, ¿no?, de estudiar y de esa hambre que él tenía, ¿verdad?, de conocer, de aprender cada vez más. Bueno, padre, estabas hablando de un padre un poquito, pues sabemos que el padre no era católico y no profesaba el catolicismo, mas sin embargo la madre de Anselmo era una madre muy piadosa. Fíjate qué hermoso, padre. Yo quiero que veamos esto, cómo una madre puede cambiar el rumbo de la vida de los hijos. Así es. Qué bonito, ¿no? Y por eso, madres, ustedes que tienen hijos, por favorcito les pido, guíen a sus hijos en la fe. Guíenlos porque miren estos grandes santos, ¿de dónde sale la vocación de seguir a Cristo? Estamos hablando de Anselmo, como su madre era una mujer piadosa. Mira la madre de San Agustín. Estamos viendo grandes ejemplos de madres que han luchado en la fe, han rezado intensamente por años, Padre. Para que sus hijos sean buenos hijos, y aquí tenemos un ejemplo más. Pero Padre, sabemos que Anselmo en su juventud también no era un niñito muy pacífico, sino que le encantaba también por ahí andar en la calle, al extremo de que tuvo problemas con su papá. Sí, bueno, sabemos, ¿no?, también no todos los santos no empiezan desde tan temprana edad, ¿no?, la inquietud, pero sí, o más bien, ¿verdad?, el deseo de buscar a Dios. Pero sí, también, ¿verdad?, Anselmo, pues en esa juventud, como muchos santos en la juventud, pues también anduvieron, ¿verdad?, un poquito alejados de Dios, pero poco a poco, ¿verdad?, él fue descubriendo el llamado de Dios. Sí, sabemos que tuvo un poco de conflicto con su padre y el cual Anselmo tuvo que salir de su casa por un tiempo, mas sin embargo, como tú decías, poco a poco fue sintiendo el llamado a Dios. Y dicen que, bueno, como a sus 15 años, ya tan rápido, ya empezó como a tener atracción sobre la vida monástica, sobre la vida religiosa, y empezó a pensar, valga la redundancia, si Dios le estaba llamando por ese lado. Pero vamos, Padre, a continuar cómo es que este jovencito es transformado y se ingresa con los benedictinos. Pero ustedes no se vayan, hermanos y hermanas, y vamos a regresar a continuar hablando de este gran santo, de San Anselmo. Estamos hablando de este gran santo, que el Padre le dio un título muy hermoso que me encantó.
una lumbrera. Padre, vamos a continuar hablando de esta lumbrera que es San Anselmo, porque la verdad sí hizo muchísimo por nuestra Iglesia Católica. Un gran teólogo y un gran filósofo. Entra al monasterio de los benedictinos, Padre. Cuéntanos un poquito, Padre, cómo fue su entrada a este monasterio. Sí, él empieza, ¿no? Cuando huye de su casa, empieza a buscar, ¿verdad?, lugares donde empezó a discernir, ¿verdad?, si Dios lo llamaba, tuvo algunas dudas, pero por fin, dice, se decide entrar y entra a la orden benedictina y después, ¿verdad?, él pues empezó inmediatamente a distinguirse, ¿verdad?, por esa inteligencia, ¿verdad?, que él tenía. Incluso él, era tanta, ¿verdad?, su capacidad, que él creó un sistema que se llama escolástica, ¿verdad?, un sistema de estudio, el de las primeras universidades, y eso también, ¿verdad?, lo hizo que rápidamente lo promovieran y se convirtió en el arzobispo de Canterbury, ¿verdad?, de la misma donde estaba el convento benedictino, donde él había ingresado. Padre, vamos a explicar un poquito lo que es la escolástica. ¿Qué es la escolástica? ¿Que él la fundó o él la promovió? Sí, es un sistema, ¿verdad?, para estudiar la teología y la filosofía y la teología, que es lo que se va a tener ya como base, ¿verdad?, incluso todavía hasta nuestros días, para los estudios filosóficos y teológicos que necesita un sacerdote. Entonces él pues era el conocedor de los filósofos de su tiempo y los filósofos clásicos, ¿verdad?, de griegos y latinos. Entonces él crea un sistema que será, ¿verdad?, como, digamos así, un programa de estudio para quienes estaban, ¿verdad?, formándose como sacerdotes. Y de ahí van a nacer también, ¿verdad?, las primeras universidades. Entonces, en esto consiste, así digamos, a grandes rasgos, la escolástica. Perfecto. Un sistema, una guía de lo que los sacerdotes van a estudiar, o los requisitos, o lo que él consideraba importante. Exacto. Para que los sacerdotes pudieran llegar en estudios al sacerdocio. Pues él lo hizo, ¿verdad? Que era algo importantísimo, Padre, en ese tiempo. ¿O no era importante? Y lo continuó haciendo hasta este día. Claro. Sí, todavía, como tú lo decías al inicio, pues estamos recibiendo, ¿verdad?, todavía los beneficios. Fíjate, ¿desde cuándo? Desde ya casi 1000 años, ¿verdad?, de esto, y todavía, ¿verdad?, se siguen estudiando muchos de sus textos y ese sistema, ¿verdad?, que él hizo para estudiar la filosofía y la teología. Hablabas, Padre, ya de Anselmo. Vamos a decirle Anselmo porque todavía no es santo en este punto donde estamos hablando de él. Anselmo lo hacen arzobispo o lo hacen arzobispo de su diócesis. Él tenía un celo grandísimo, Padre, por la iglesia. ¿Cómo era la situación? Vamos a hablar de la situación en este momento donde él es arzobispo. ¿Cómo se regía? ¿Cómo estaba la situación entre iglesia, Estado, reinado, todo lo que estaba pasando? Hablemos un poquito de la historia para que veamos la importancia que tuvo San Anselmo. Sí, otra de las grandes influencias, que bien que lo dices, fue en esta intervención que él hacía para defender la libertad de la iglesia, porque en ese tiempo eran los reinados, todavía no había, ¿verdad?, los estados propiamente, sino eran los reinados, y los reyes querían influir en nombrar obispos o en nombrar incluso al Papa. Querían intervenir, ¿verdad?, en la jerarquía de la iglesia, cómo funcionaba, y ellos querían decidir, ¿verdad?, yo quiero que fulanito sea obispo, yo quiero que fulanito sea el nuevo Papa, ¿verdad? Y entonces él ayudó mucho para que la iglesia mantuviera su libertad. Su independencia. Que la iglesia le hiciera sus cosas sin que los reyes intervinieran en las decisiones que se hacían. ¿Tú crees, Padre, que le fue fácil luchar contra los reyes para defender a la iglesia en su propia independencia? ¿Tú crees que le fue fácil, Padre? Por supuesto que no tuvo que él utilizar, ¿verdad?, argumentos que hicieron, ¿verdad?, que se respetara esa independencia, y pues tuvo que luchar fuertemente contra el poder de estos reyes. Mira, y lo bonito, Padre, siempre hermanos, lo que quiero que veamos, miren cómo estos grandes santos, como San Anselmo, no le importó enfrentar a grandes autoridades.
los reyes, los que eran los más poderosos en aquel tiempo, los tuvo que enfrentar y decirle, no, así no va a ser la iglesia. La iglesia se debe de regir por ella misma y ustedes en cierta forma no tienen nada que ver con ella. Eso es tener una fuerza de voluntad grandísima y tener una fe y amar a la iglesia sobre todo, Padre. Así es, ¿no? Ya sabemos pues que mucha gente no se doblega ante el poder. Y San Anselmo no. Él defendió esta independencia y esta autonomía de la iglesia, ¿verdad? Para nombrar a sus sacerdotes, nombrar a los obispos y nombrar, ¿verdad? Incluso hasta los mismos papas, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el único, ¿verdad? que puede, ¿verdad? Inspirar ahí. San Anselmo fue un gran hombre. Ya lo dijimos, una lumbrera. Tú lo mencionaste de esa forma. Fue un gran filósofo. Vamos a hablar de él como un gran filósofo. Dejó muchísimo legado, Padre. Pero hablemos de algo muy importante como gran filósofo. ¿Qué podemos hablar de él o decir, mira, esto fue lo que más sobresalió de su filosofía? Bueno, él se propuso entre varias cosas importantes. Una es, primero, esa relación que hay, ¿verdad?, entre la fe y la razón, ¿verdad?, que no están separadas. No es decir, esa unión que debe haber en lo que nosotros creemos, pero también en lo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? El conocimiento no está peleado, ¿verdad? Que la fe no está peleada con la ciencia, y él defendió mucho esa parte. Y la otra es también desde el punto de vista filosófico comprobar la existencia de Dios, ¿verdad? Un método en el cual se pueda, ¿verdad?, comprobar la existencia de Dios. Y de hecho ese método lo estudiaron incluso algunos filósofos modernos, ¿verdad? Como Leibniz, ¿verdad?, que utilizaron el método de San Anselmo para demostrar la existencia de Dios desde el razonamiento, no solamente desde la fe. Pero eso es bien importante, Padre, saber para nosotros, porque a veces queremos razonar y a veces queremos tener solamente fe. Y San Anselmo nos está invitando que el razonamiento y la fe tienen que ir acompañados, Padre. Y es importantísimo para nosotros los católicos saber eso, que tenemos un razonamiento, tenemos un pensamiento, pero también tenemos una fe. Es para mí esencial eso que nos dijo. Hablabas de otra cosa, Padre, del argumento ontológico para la existencia. ¿Qué es lo ontológico, Padre? La esencia, ¿verdad? Lo que está ahí, la esencia de eso. Entonces, como comprobar, ¿verdad? Desde Dios, ¿verdad?, como un ser, ¿verdad?, existente realmente, se puede hablar de él, ¿verdad? No como alguien, ¿verdad?, así que está nada más en la imaginación de las personas, sino como alguien que realmente, ¿verdad?, tiene una esencia, ¿verdad? Pero a él poder predicar, poder argumentar esto, no le fue fácil, Padre. Tuvo que enfrentarse con grandes personas que no estaban de acuerdo en su tiempo. Mas, sin embargo, él dijo, esto es lo que es. Porque si no tú tienes este razonamiento, no lo tienes en tu pensamiento, entonces, ¿de dónde viene lo que es lo ontológico? Vamos a seguir hablando, Padre, cuando regresemos sobre la vida de este gran santo, pero ahora de una forma más teológica. Así que vamos a agarrar un momentito de descanso, pero vamos a regresar hablando de San Anselmo. Y ustedes no se vayan y ya vamos a regresar después de una pausa. Continuamos, Padre, hablando de este gran santo, San Anselmo, que nos dejó un gran legado, como teólogo y como filósofo. Sabemos nosotros que la filosofía estudia la sabiduría y lo último de la existencia en la vida, más que todo entre el mundo. Y la teología estudia el tratado de Dios. Vamos a hablar ahora, Padre, de lo que es San Anselmo como teólogo. ¿Qué hizo? ¿Qué defendió? ¿Cómo estuvo al frente ante la iglesia y ante el catolicismo de verdad? Porque él luchó bastante. En su tiempo había, me imagino, muchas herejías según la historia. Bueno, hablemos un poco de eso. Sí, bueno, recordemos que estas malas interpretaciones, ¿no?, acerca de la existencia de Dios, pues siempre han estado, ¿no?, casi desde el principio del cristianismo, ¿no?
Y bueno, y saben, en el tiempo de San Anselmo también, ¿verdad? Hubo grandes herejías y él, ¿verdad?, se dedicó a defender, ¿verdad? Una de las más grandes también que vemos es esa defensa sobre la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Sobre la Santísima Virgen, nacida sin mancha, ¿verdad?, sin pecado. Y él, bueno, él defendió, ¿verdad?, este dogma, ¿verdad?, que después va a ser declarado no un dogma, sobre María, ¿verdad?, como pura, ¿verdad?, para ser la madre de Dios, ¿verdad? Entonces él se dedicó mucho a eso. Otra fue también sobre la perfección de Dios, ¿verdad? Dios, también como esa perfección de Dios no es solamente una idea, sino realmente con argumentos él dice, ¿verdad?, si Dios no es el ser más perfecto, entonces Dios no puede ser Dios, ¿verdad? Entonces él proponía, ¿verdad? Eso es cómo es, ¿verdad?, que Dios puede llegar a ser el ser más perfecto que hay, ¿verdad? Padre, entonces, ¿habría personas que estaban cuestionando la imperfección de Dios? Sí, ¿verdad? Incluso pues, algunos dicen que de ese tiempo no es ese pensamiento de si Dios podría, ¿no?, crear una roca tan grande que no pudiera él mismo moverla, ¿verdad? Y él va a rebatir eso. O sea, es un absurdo, ¿verdad?, pensar así, ¿verdad, Dios? Entonces él rebatió, ¿verdad?, ese tipo de ideas de considerar, bueno, Dios entonces no es realmente el ser más perfecto. Y él con argumentos va a decir, no, sí, Dios es el ser más perfecto, porque entonces estaremos diciendo que hay alguien más perfecto, entonces no sería el Dios. Entonces hay una contradicción, ¿verdad?, en ese pensamiento, y él defendió eso. Claro, porque si Dios no es perfecto, entonces quiere decir que hay alguien más perfecto, entonces Dios dejaría de ser Dios, y por eso él argumentaba, Dios es la perfección, porque Dios es Dios, valga la redundancia. Y qué bonito que él de verdad defendió al máximo lo que es la verdad. Padre, sabemos que él escribió muchísimo, y no lo podemos mencionar en este programa porque no tenemos el tiempo, pero me imagino que si tuviésemos el tiempo, no nos alcanzarían 10 programas para hablar de él. En todas sus obras que hizo, dejó muchos libros, muchas obras de filosofía y también de teología. Todavía, Padre, estamos hablando sobre en nuestra formación de San Anselmo y de lo que nos ha dejado su legado, de cómo continuar creciendo en la presencia de Dios y cómo amar a Dios. ¿Alguna de las obras, Padre, que te gusten a ti de San Anselmo que escribió? Bueno, me acuerdo en el seminario una vez cuando leíamos sus textos acerca, ¿verdad?, de la gracia de Dios, ¿verdad?, cómo actúa la gracia en nosotros, la gracia de Dios, ¿verdad?, y cómo, cómo Dios, ¿verdad?, nos beneficia y nos ayuda con su gracia a permanecer fieles. Entonces, todos estos pensamientos de San Anselmo acerca de la presencia y de la gracia de Dios, yo creo que son de los que más han influido y continúan todavía siendo, ¿no?, algo que es necesario que nosotros leamos en el seminario y lo aprendamos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a explicarle a la gente sobre cómo actúa la gracia de Dios en nosotros. Pues es importante, Padre, saber de este santo. Yo lo que puedo concluir de la vida de San Anselmo es que tenía un gran celo de Dios y que quería que todo lo que él sabía, todo lo que él experimentó del amor, de la grandeza de Dios y de todo lo que Dios es de su grandiosidad, pasárselo a los demás. Porque es como un celo, Padre. Cuando alguien ama a Dios, no se quiere quedar esa persona con esa sabiduría o para él solo ese amor de Dios, sino quiere compartirlo con nosotros. Sí. Y eso me encanta de San Anselmo, que no le fue fácil su vida. Una vez más, hermanos, recalcar esto. No le fue fácil su vida enfrentar grandes personajes en el mundo como los reyes, pero él continuó su misión. Y eso lo admiro de los grandes santos y lo admiro de San Anselmo, que nunca se dio por vencido y venció todos los obstáculos en su vida. Sí, y yo aquí también, ¿verdad?, puedo ver esta parte, ¿no?, de ver, ¿verdad?, que hay santos, ¿verdad?, que desde su vida sencilla, humilde, escondida, ¿verdad?, y todos esos llegaron a ser, ¿verdad?, santos, pero también santos que con esa capacidad intelectual
y no se dejaron, ¿verdad?, llenar de soberbia por esa capacidad, sino que eso que ellos conocían lo ponen al servicio de los demás, ¿verdad? No es como que yo sé mucho y yo lo sé y es para mí, no, sino fue alguien que quiso, ¿verdad?, que esa inteligencia que Dios le había regalado, poder también de alguna manera compartirla con los demás, que a través también de su pensamiento, de su inteligencia, acercarnos a Dios, ¿verdad?, también es ahí, ¿verdad? Entonces es un santo distinto a otros que hemos visto, pero que también, ¿verdad?, con esa capacidad intelectual que Dios le dio, nos ayuda también a acercarnos a Dios. Pues San Anselmo, Padre, definitivamente es reconocido como uno de los grandes de la historia católica. Grande por su sabiduría, por su inteligencia y, como tú lo dices, por su gran legado que nos ha dejado. Pues poco a poco sabemos, Padre, que San Anselmo, por su edad, empezó a perder fuerzas físicas, no espirituales, porque me imagino que ya desde en vida era un santo, pero poco a poco fue perdiendo sus fuerzas y sabemos que empezó a desfallecer un poquito. Sí, muere, dice, en el año 1109, entre los mismos monjes de Canterbury, ¿verdad?, en la abadía donde él había estado. Y bueno, ahí dice, las últimas palabras, dice, fueron ahí donde están las verdaderas gracias celestiales, ahí debe de estar siempre los deseos de nuestro corazón. Qué bonito, ese fue el último pensamiento, ¿verdad? ¿Lo podemos repetir, Padre? ¿Su último deseo o lo que él dijo? Sí, allí donde están los verdaderos goces celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón. Qué bonito, ¿verdad? Padre, pues muchísimas gracias una vez más por haber estado en este programa. Que Dios y los ejemplos de los santos te ayuden, Padre, para que seas tú otro San Anselmo. Gracias, Padre. Me hace que está muy difícil, pero bueno, vamos a hacer el intento. Y gracias a toda la gente que sigue estos programas. Y ustedes por habernos acompañado en este día, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima vez. Dios siempre quiso manifestarse al ser humano. Y la historia de nuestra Biblia empieza con la revelación de Dios hacia el pueblo escogido. Nuestra Iglesia Católica es una maestra que nos enseña a todos nosotros la doctrina que nos dejaron nuestros apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Y somos parte de esta historia.